¿Es necesario gastarse tanto dinero en la instalación de un toldo? Para mí no es necesario, y menos cuando lo utilizo tan poco, ya que en España está totalmente prohibido la instalación o el poner toldo en cualquier lugar. Está prohibida la acampada, por eso yo lo único que utilizo este toldo es en verano, 2 veces en camping, y el resto de salidas las hago a monte, me voy a la nieve y no me hace falta sacar el toldo. Por eso he instalado este toldo económico, que os voy a contar paso a paso cómo lo he hecho y os voy a decir el precio de cada cosa, más o menos al día de hoy. Igual puedo variar el precio según el tiempo que pase después de haber visto este vídeo, pero os voy a enseñar paso a paso cómo lo he hecho. Ya tengo todo para enseñaros. Lo primero es empezar por la guía. Esta guía se vende en las tiendas de camper y, como veis, es una guía que tiene un agujero y de largo mide 2,90. Esto costaría 25 euros aproximadamente, y su tamaño, por si os interesa, el tamaño donde se posa, bueno, lo que sería donde se pone, es de unos 2,5 centímetros más o menos. Yo antes lo tenía puesto en el vierteaguas de aquí, no sé si se valora, por aquí, ¿no? En este vierteaguas lo tenía puesto, y ahora lo tengo aquí, como veis, lo tengo pintado. Esto lo podéis ver en el vídeo anterior de cómo hice la vaca, ¿vale? Aquí os explica cómo he puesto todo y más o menos podéis ver la instalación de cómo la hice y de cómo la tenía, porque antes la tenía en el vierteaguas. Bien, pues por una parte tenemos la guía o el riel, y luego tenemos el bordón. El bordón es lo que engancharemos al toldo, a la tela que decidamos comprar. Este bordón, la tela, tiene un espacio que sería este espacio para poder instalar la tela o poder coser la tela, de aproximadamente de aproximadamente 2 centímetros. Y una vez instalada la tela aquí, como veis, esto tendría la facilidad de instalarlo por aquí. Y quedaría de esta forma. Esto estaría así pegado y aquí instalaremos la tela. La tela iría por la parte de aquí. Bien, una vez que tenemos ya visible cómo sería, como veis es esto, pasamos a la tela. El toldo que he comprado yo es para que no caliente el sol. Tiene esta especie de gris que, bueno, yo al final hice un poquito más de gasto porque quería que me durara. Este toldo tiene 5 años, creo, más o menos, y de verdad que me corta el calor y está bastante bien. Y el bordón se ha cosido de esta manera. ¿Veis cómo está el bordón aquí? Se le hizo 2 cordones a todo el perímetro y de esta forma quedaría así. Entonces, este bordón es este. Veis que este está sin poner y este está puesto, y por aquí quedaría así. Y esta sería la diferencia. Bien, otros accesorios que necesitamos. El bordón cuesta unos 2,60 el metro. Dependiendo, la guía tiene 2,90, pues yo cogí 3,5 metros, creo. 3,5 metros cogí yo. Entonces serían 25 más 3 euros más o menos el metro, y luego nos faltaría las patas. Estas patas se ponen de tal forma que irían al toldo, que sería para poder sostener el toldo, que más adelante veréis el vídeo. Luego haría falta 2 ganchitos de estos que serían para sostener bien y para que no se mueva el toldo con estas cuerdas, y por último este martillo que sería pues para lo que sería clavar
las estacas o estos ganchos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo se instala, que es muy fácil y muy rápido. He venido hasta este lugar para que escuchéis el viento que hace y para que podáis ver cómo resiste este toldo. Y como veis, ya estaría instalado. Está bien puesto, hace viento. Ahora mismo en esa parte notaréis que se está levantando un poquito más, pero es muy fácil de instalar y por ahora, como veis, resiste al viento. Os lo voy a enseñar desde más cerca para que veáis cómo está instalado. Primero quiero que veáis el viento que hace. Aquí ya se empieza a mover. Igual de esta parte, mirad qué viento hace. Quiero hacer una prueba de verdad, que veáis que resiste. Se valora que se mueve, pero aguantaría. Tenemos la posibilidad de poner aquí otros dos palos, uno aquí y otro en otro lado, pero yo nunca lo he necesitado, y eso que he estado en sitios con mucho viento, lluvia, bueno, en muchos sitios donde se permita acampar, ¿vale? Para que tengamos eso claro, que esto no es legal en cualquier sitio. Luego, para que veáis, está puesto ahí, la cuerda va para hacia aquí. Y ahí iría otra cuerda. Bien, ¿cómo quedaría esto? Lo mejor de todo esto es que yo antes tenía en el rail. Os voy a dejar por aquí arriba un vídeo que es cuando cambié lo que sería la guía del vierteaguas a cuando la puse en la vaca.
Entonces en ese vídeo podéis ver cómo lo tenía en el vierteaguas. Igual no tenéis este tipo de vaca o no tenéis hecho esto, pues que sepáis que también hay dos opciones. Una para ponerlo en el vierteaguas, que sería plano, que es como esta, y otra para ponerla aquí, en esta parte, que tiene como una curvatura. Y lo que decía, lo bueno de esto es que cuando llueve el agua cae hacia atrás. Entonces, una vez que yo abra esta puerta, no tengo riesgo que el agua caiga hacia aquí. Eso es muy interesante. ¿Y cómo quedaría esta parte? Os lo muestro. Esto está más largo porque cuando tenía en el vierteaguas eran más metros lineales. Bueno, pues esto sería la instalación de este toldo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda y que lo compartáis a la gente que lo necesita. Nos vemos pronto. Se me olvidaba una cosa muy importante, que es cómo se quita, cómo se desinstala. Sí que es cierto que es muy fácil y a mí lo que me falta es tener un lugar donde guardarlo, tipo bolsa o algo donde esté bien resguardado. Yo realmente no lo utilizo tanto, lo utilizo 2 veces al año. Entonces yo lo tengo debajo de la banqueta triple, que tengo unos armaritos ahí, y ahí es donde yo lo guardo. Pero sí que estaría bien que me agenciara, que me comprara, pues lo que sería una bolsita y guardarlo ahí, ya que lo utilizo tan poco. Pero bueno, eso es lo de menos, eso ya cada uno a su gusto. Os lo voy a enseñar cómo se quita de fácil. Quitamos cuerdas primero. Otra cuerda. Y con tirar valdría. ¿Veis? Esto quedaría así, como si fuera un saco de dormir. Si tuviera un sitio donde guardarlo como un saco, quedaría perfecto. Y hasta aquí, ya está. Bueno, espero que os haya gustado y lo mismo, compartirlo si le hace falta a alguien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.